Había una silla de plástico naranja en la sala de urgencias de la Clínica Santa Catalina, una silla común, de esas que nadie nota, de esas que nadie recuerda. Esa noche, un niño de 12 años se sentó en ella con los labios ligeramente azules y las manos frías, y nadie supo que esa silla ordinaria estaba a punto de convertirse en el centro de una historia que cambiaría muchas vidas para siempre. Eran las 11:47 de la noche cuando las puertas del hospital se abrieron de golpe. Don Aurelio entró cargando a Mateo como si cargara algo sagrado. Sus botas dejaban rastros de tierra húmeda sobre el piso brillante del pasillo. Sus brazos temblaban, no de cansancio, sino de miedo, ese miedo profundo, silencioso, que no grita ni llora, que simplemente aprieta los dientes y sigue caminando, porque detenerse no es una opción. Por favor, dijo con una voz que sonó más pequeña de lo que él hubiera querido. El niño no está bien, necesita que alguien lo revise ahora. Mateo tenía los ojos entreabiertos. Su respiración era corta, irregular, como si su cuerpo estuviera negociando con el aire en lugar de simplemente respirarlo. Llevaba más de 6 horas sintiéndose mal. Primero fue el mareo, luego los vómitos, luego ese dolor sordo en el pecho, que él describió, en voz muy baja, como una piedra que alguien me puso adentro. Don Aurelio no era su padre, no era su tutor, no era su familiar, era solamente el hombre que había estado trabajando junto a él esa tarde en el Naranjal, el hombre que lo había visto doblarse entre los árboles sin decir una palabra, el hombre que lo había levantado del suelo sin pensarlo 2 veces, porque a veces los seres humanos actúan antes de razonar, y eso, en su forma más pura, se llama bondad. La enfermera de turno era Claudia Ramos. Tenía 38 años, 12 horas de trabajo encima, y una expresión que no era cruel, sino cansada. Existe una diferencia entre las dos, aunque a veces, en los momentos más difíciles, esa diferencia es casi imposible de ver. Se acercó al mostrador con una tablilla en la mano y miró al anciano y al niño con los ojos de alguien que ha visto muchas noches como esa. Necesito los documentos del paciente, dijo con tono uniforme. Cartilla médica, identificación del tutor, afiliación al seguro. Don Aurelio la miró sin entender del todo. No tengo nada de eso. Yo no soy su familia. Solo lo traje porque estaba mal. Él trabaja en el campo conmigo después de la escuela. Se llama Mateo. Eso es todo lo que sé. Claudia respiró despacio. Sin documentos no puedo hacer el registro. El protocolo indica que deben esperar en el área de admisión hasta que llegue un familiar o tutor legal que pueda firmar la autorización. Hubo un silencio. Don Aurelio abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Señorita, este niño tiene los labios morados. Señor, entiendo su preocupación, respondió ella sin levantar la voz, pero sin la documentación correspondiente no puedo proceder. Tomen asiento, por favor. El área de admisión abre su ventanilla en unos minutos. Y así, sin gritos, sin insultos, sin ningún momento dramático que alguien pudiera señalar con el dedo, Mateo fue guiado hacia una silla de plástico naranja y se sentó a esperar. Don Aurelio se quedó de pie a su lado, con el sombrero entre las manos, mirando a su alrededor como buscando a alguien que pudiera ayudarlo, alguien que pudiera ver lo que él estaba viendo. Intentó usar su teléfono para llamar a la mamá del niño, pero la señal dentro del edificio era nula y él no quería alejarse, ni un paso, ni un segundo. Entonces empezó a hablar. Le habló a Mateo del Naranjal, de cómo la temporada que venía iba a ser buena, que las lluvias de octubre habían dejado la tierra en perfectas condiciones. Le dijo que la variedad Valencia siempre daba frutos más dulces cuando el invierno tardaba en llegar. Le dijo que la semana siguiente iban a necesitar más manos para la cosecha y que si se recuperaba pronto habría trabajo extra y dinero para ahorrar. Hablaba para mantenerlo despierto. Hablaba porque el silencio le daba miedo. Mateo lo escuchaba con los ojos casi cerrados y a veces asentía con la cabeza. Apenas
como cuando alguien escucha música desde muy lejos y lleva el ritmo sin darse cuenta. Me duele el pecho, don Aurelio, murmuró en un momento. Ya casi, muchacho, ya casi te atienden. Pasaron 5 minutos, pasaron 10, pasaron 15. Claudia atendió a un hombre con el brazo vendado, atendió a una mujer embarazada que llegó con su carpeta de documentos perfectamente organizada, miró hacia la sala de espera 2 veces, y las 2 veces Mateo seguía sentado, y las 2 veces ella se dijo a sí misma que el acompañante parecía exagerado, que los adultos mayores a menudo entraban en pánico con los niños, que el protocolo existía por razones válidas y que seguirlo no era un error sino una responsabilidad. A veces las personas más dañinas no son las que actúan con maldad, son las que actúan con certeza. En el minuto 23, Mateo se inclinó hacia un lado, don Aurelio lo sostuvo con ambas manos y en ese momento supo, con esa claridad brutal que solo da el instinto, que el niño ya no estaba simplemente enfermo. ¡Auxilio!, gritó. Y esta vez su voz no sonó pequeña. Lo que siguió fue una avalancha de movimiento, personas corriendo, voces técnicas que cortaban el aire, un carrito metálico que atravesó las puertas batientes con un ruido seco, luces, manos, palabras que don Aurelio no entendía pero cuyo tono lo hizo retroceder contra la pared y llevarse una mano al pecho como si él también necesitara que alguien lo sostuviera. Claudia estaba en el centro de ese remolino, y en su rostro, por primera vez en toda la noche, el protocolo había desaparecido. Lo que quedaba en su lugar era algo que ella conocía muy bien, aunque hacía años que trataba de no mirarlo directamente: el miedo, la culpa, la horrible sensación de haber esperado demasiado. Y entonces, en algún lugar del hospital, un teléfono empezó a sonar. Alguien lo contestó y una voz de hombre, baja y perfectamente controlada, hizo una sola pregunta que en ese momento nadie supo cómo responder. ¿Dónde está mi hijo? Para entender lo que pasó esa noche en la clínica Santa Catalina, hay que entender primero quiénes eran las personas involucradas, no sus nombres, no sus títulos, no sus roles dentro de un hospital, sino quiénes eran en realidad, en la intimidad de sus vidas, en los espacios donde nadie los observaba y donde las personas muestran su verdad más honesta. Mateo Villanueva tenía 12 años y una forma de estar en el mundo que era difícil de explicar pero fácil de sentir. No era el niño más ruidoso del salón ni el más callado, era el que se quedaba después de clase para preguntarle al maestro cosas que no tenían respuesta en el libro, era el que llevaba siempre un cuaderno de pasta azul en la mochila, no para hacer tareas, sino para anotar los nombres de los pájaros que veía durante el camino a la escuela. Había comenzado esa lista a los 9 años con una garza blanca que vio posada sobre una barda de cemento, y desde entonces el cuaderno tenía más de 80 especies registradas con fecha, lugar y una pequeña descripción escrita con su letra apretada y ordenada. Sus compañeros a veces se burlaban de eso. Él los dejaba hablar. Tenía la nariz de su madre y algo en la mandíbula, una firmeza discreta, que Sofía miraba a veces sin querer y luego apartaba los ojos rápidamente, como quien mira al sol por accidente. Mateo había notado esos momentos desde pequeño, pero nunca había preguntado nada, porque había aprendido a leer a su madre con la misma paciencia con que leía el cielo para encontrar pájaros. Sabía cuándo acercarse y cuándo esperar. Era un niño que entendía que algunas preguntas necesitan su propio tiempo para ser respondidas. Sofía Reyes tenía 34 años y llevaba 12 de ellos construyendo una vida con las manos. Literalmente, por las mañanas amasaba pan en la panadería del centro, y cuando llegaba a casa con harina en los codos y el cabello recogido, había algo en ella que irradiaba una dignidad tranquila, sin adornos, del tipo que no se aprende sino que se gana. Por las tardes recogía y entregaba ropa en el servicio de lavandería de doña Carmen, cargando bolsas grandes por calles empinadas sin quejarse nunca, o al menos nunca donde alguien pudiera escucharla. Nunca le habló a Mateo mal de su padre.
Eso era lo primero que cualquiera que la conociera diría de ella, no porque lo protegiera a él, sino porque había tomado una decisión consciente de no cargar a su hijo con un peso que no le pertenecía. Le dijo, cuando Mateo tenía 6 años y por primera vez preguntó con esa directness infantil que corta el aire, que su padre era un hombre bueno que había elegido un camino diferente, nada más, sin amargura, sin lágrimas, con la voz firme, de alguien que ha ensayado esa respuesta no para engañar, sino para proteger lo que Sofía no dijo, lo que guardó en el lugar más hondo y silencioso de sí misma, era que unas semanas atrás había tomado la decisión más difícil de su vida. Adulta, había escrito una carta larga, honesta, escrita y reescrita varias veces hasta que las palabras dejaron de temblar, y la había enviado a una dirección en la ciudad, a un hombre que hacía 11 años había desaparecido de su vida no con crueldad sino con la cobardía suave de alguien que elige el silencio porque es más fácil que enfrentar lo que ha dejado atrás. Le escribió porque Mateo había comenzado a tener episodios extraños, mareos, un cansancio que no correspondía a su edad, un dolor en el pecho que el médico del centro de salud no supo explicar bien y que le recomendó estudiar con más detalle, y Sofía, que conocía la historia médica de ese hombre aunque él no lo supiera, sintió un miedo particular, el tipo de miedo que no viene del presente sino del conocimiento, y supo que Mateo necesitaba más información de la que ella sola podía darle. La carta decía muchas cosas, pero la línea que lo cambió todo era simple y directa, como Sofía cuando dejaba de tener miedo. Tienes un hijo, se llama Mateo, tiene 12 años, y necesito que lo sepas. El hombre que recibió esa carta se llamaba Rodrigo Villanueva, tenía 41 años y acababa de regresar a México después de 11 años trabajando como cirujano cardiotorácico en un hospital de Houston. Era el tipo de hombre que los demás describían con adjetivos que suenan a elogio pero que en realidad son formas elegantes de decir que es difícil de conocer. Preciso, metódico, brillante, contenido, palabras que hablan de lo que hace pero no de lo que siente, porque lo que siente Rodrigo Villanueva ha vivido siempre varios pisos por debajo de su superficie, en un lugar al que él mismo rara vez bajaba. Había regresado a su ciudad natal porque el hospital regional le ofreció dirigir la nueva unidad de cardiología, la más moderna del estado. Hubo un artículo en el periódico, una foto donde él aparece con bata blanca frente a una puerta con su nombre. Sonríe en la foto con la sonrisa de alguien que sabe exactamente cómo sonreír para una foto. En su cartera, doblada con cuidado detrás de una tarjeta de crédito que casi nunca usa, había una fotografía pequeña y algo desgastada, una mujer, joven con harina en los antebrazos y el pelo recogido con un lápiz, riéndose de algo que quedó fuera del encuadre. Rodrigo no recordaba quién había tomado esa foto ni en qué momento exacto. Recordaba solamente que cuando la encontró, años después, en el fondo de una caja que nunca había terminado de desempacar, no fue capaz de tirarla. Cuando llegó la carta de Sofía, Rodrigo la leyó 3 veces seguidas sin moverse de su escritorio. Luego la dobló, la puso sobre el cuaderno de anotaciones. Se levantó, fue a la ventana, estuvo ahí parado un tiempo largo, mirando sin ver, con las manos metidas en los bolsillos y algo en la postura que, si alguien lo hubiera observado en ese momento, hubiera parecido el gesto de un hombre al que acaban de decirle algo que en el fondo ya sabía. Habían pasado 40 días desde esa carta, 40 días en los que Rodrigo había levantado el teléfono varias veces sin marcar, 40 días en los que había escrito borradores de respuestas que nunca envió, 40 días diciéndose que necesitaba tiempo para procesar, para ordenar sus pensamientos, para encontrar las palabras correctas, cuando en realidad lo que necesitaba era el tipo de valor que ninguna cantidad de tiempo puede darte si no decides simplemente tenerlo. Era un hombre que había salvado cientos de corazones ajenos sin saber bien cómo habitar el suyo propio. Y luego estaba Claudia. Ramos llegó a la enfermería por vocación genuina,
de eso no había duda. A los 20 años ya sabía que quería cuidar personas, que había algo en el acto de acompañar a alguien en sus momentos más vulnerables que le daba un sentido profundo a su propia existencia. Fue buena enfermera desde el principio, atenta, empática, rápida. Sus pacientes la recordaban, algunos volvían solo a saludarla. Luego, 4 años atrás, en ese mismo hospital, perdió a su hijo. No hubo complicaciones detectables, no hubo errores médicos que señalar. Fue uno de esos dolores sin explicación que la medicina reconoce pero no puede consolar, y que dejan a las personas con una herida que no cierra porque no tiene nombre preciso. Claudia tomó 3 meses de licencia. Cuando regresó, algo en ella había cambiado de lugar, como un mueble pesado que alguien movió apenas unos centímetros, lo suficiente para que todo parezca igual pero nada esté exactamente donde debería. Se volvió más eficiente, más puntual, más estricta con los procesos. Sus superiores lo notaron con aprobación, sus colegas lo notaron con respeto, nadie lo notó con preocupación, y quizás ahí estuvo el problema. Claudia había construido el protocolo como se construye, un dique, no para hacer mejor su trabajo, sino para no ahogarse. Cada formulario, cada procedimiento, cada paso verificado antes del siguiente, eran las piedras de una pared que la separaba del momento en que todo puede salir mal sin previo aviso, del momento en que el mundo demuestra que no hay preparación suficiente, del momento que ella ya había vivido una vez y que su cuerpo entero se había prometido a sí mismo no volver a vivir. No era una mala persona, era una persona con un dolor enorme al que nunca había mirado directamente, y esa noche, en una silla de plástico naranja, esos 3 mundos, el de Mateo, el de Rodrigo y el de Claudia, estaban a punto de colisionar de una forma que ninguno de ellos podría haber anticipado, y que ninguno de ellos saldría igual después de atravesar. La historia no había comenzado esa noche en urgencias, había comenzado 12 años atrás, en el silencio de una decisión no tomada, en las palabras de una carta enviada demasiado tarde, en el amor que a veces llega puntual y a veces llega justo en el borde del precipicio, cuando ya casi no queda tiempo para que llegue a algún lado. Hay noches que parecen iguales a todas las demás hasta que de repente no lo son. La noche del martes comenzó en la clínica Santa Catalina como comenzaban todas las noches de temporada, alta, con demasiados pacientes, demasiado pocas manos, y ese zumbido constante de los tubos fluorescentes que después de tantas horas deja de ser ruido y se convierte en algo parecido al silencio. Claudia llevaba 12 horas en turno. Sus zapatos le apretaban los pies desde las 9 de la noche. Había tomado su último café a las 10 y ya no sentía el efecto, solo el sabor amargo que le quedaba en la lengua como un recordatorio de que el cuerpo tiene límites que la voluntad no siempre puede ignorar. Se dijo a sí misma que iba a estar bien, que solo faltaban unas horas, que había noches peores. En ese momento, las puertas se abrieron. Lo que siguió fueron 23 minutos. 23 minutos que en el reloj de la pared parecían minutos normales, con sus 60 segundos, cada uno, con sus manecillas moviéndose al mismo ritmo de siempre, pero que en la silla de plástico naranja donde Mateo esperaba, tenían una textura completamente diferente, pesada, espesa, del tipo de tiempo que el cuerpo registra distinto porque algo adentro sabe, aunque la mente todavía no quiera admitirlo, que cada segundo que pasa es un segundo que no regresa. Don Aurelio no se sentó en ningún momento, se quedó de pie junto a Mateo con el sombrero apretado entre las manos, mirando hacia el mostrador de enfermería cada pocos segundos con esa expresión de los hombres que han aprendido a pedir ayuda sin palabras porque las palabras ya las usaron y no funcionaron. Intentó una vez más acercarse al mostrador. Claudia estaba atendiendo el registro de una paciente en trabajo de parto, una mujer que llegó con su carpeta completa, con su nombre, con su historia clínica, con todo lo que el sistema necesitaba, para recibirla sin demora. Don Aurelio esperó a que Claudia terminara,
Le habló en voz baja para no armar escándalo, porque así era él, un hombre que incluso en la urgencia conservaba el instinto de no molestar más de lo necesario. El niño dice que le duele el pecho, dijo, y tiene las manos muy frías. Claudia lo miró hacia la sala. Mateo estaba sentado con la espalda ligeramente encorvada y los ojos entrecerrados. No estaba convulsionando, no estaba en el suelo. Dentro de la lógica aplastante de una sala de urgencias saturada, donde los recursos se distribuyen según la evidencia visible de gravedad, él no parecía el caso más urgente del momento. En cuanto se libere la ventanilla de admisión lo registramos, dijo ella. Ya casi. Don Aurelio regresó a su lugar junto a la silla, y siguió hablando. Les habló a los naranjos que no estaban ahí. Le habló al silencio del pasillo como si fuera el silencio del campo abierto que él conocía mejor que cualquier otro lugar. Le contó a Mateo que una vez, siendo joven, había trabajado en una hacienda del norte donde los árboles eran tan altos que para la cosecha necesitaban escaleras de 4 metros, que en esa época ganaba tan poco que a veces cenaba solo tortillas, con sal, pero que había algo en el olor a tierra mojada después de la lluvia que hacía que todo valiera la pena. Mateo escuchaba, o al menos eso parecía. Su cabeza se movía levemente, siguiendo el ritmo de la voz del anciano como una planta sigue la dirección de la luz. Me duele el pecho, don Aurelio, repitió en algún momento, y esta vez su voz sonó más delgada que antes, como un hilo que alguien estuviera jalando desde el otro extremo. Ya casi, muchacho, respondió el viejo. Ya casi, pero ya casi no llegaba. En el tercer piso del mismo edificio, en una oficina con vista al estacionamiento y una lámpara de escritorio que llevaba encendida desde las 7 de la tarde, Rodrigo Villanueva revisaba los expedientes postoperatorios de 3 pacientes de la semana. Era un trabajo meticuloso que él hacía siempre en silencio, con una concentración que sus colegas admiraban y que en el fondo era también, aunque él no lo llamara así, una forma de no pensar en otras cosas. Su teléfono vibró, lo ignoró, vibró de nuevo, levantó la vista del expediente. El número en la pantalla no tenía nombre guardado, pero lo reconoció de inmediato porque lo había mirado muchas veces en las últimas semanas sin decidirse a marcarlo. Era el número que Sofía había incluido al final de su carta, escrito, con esa caligrafía suya clara y sin adornos, como todo lo que ella hacía. Contestó. La voz de Sofía no era la voz que él recordaba, era más urgente, más rota, con esa vibración específica que tienen las personas cuando están tratando de mantener la calma y la calma ya no les alcanza. Mateo no llegó a casa, dijo sin preámbulo. Una vecina me llamó, dijo que lo vio salir del naranjal con don Aurelio pero que parecía muy mal. ¿Tú sabes algo? ¿Tienes manera de averiguar? Rodrigo frunció el ceño. ¿Por qué me llamas a mí? Hubo una pausa breve, del tipo de pausa que no es duda sino decisión. Porque trabajo en ese naranjal, está a 10 minutos de tu hospital, dijo Sofía, y porque si algo le pasó, Rodrigo, tú necesitas saber. El aire entre ellos cambió de peso. Sofía, ¿recibiste mi carta? No era una pregunta. Sí, dijo él, y llevas 40 días sin responderla. Rodrigo abrió la boca, la cerró, miró su escritorio, los expedientes, la lámpara encendida, todas las cosas ordenadas y en su lugar, todo el mundo controlado que había construido alrededor de sí mismo con años de disciplina y distancia. Necesitaba tiempo para Rodrigo. La voz de Sofía lo cortó sin elevar el volumen, con esa firmeza que es más poderosa que cualquier grito. Él es tu hijo, tiene 12 años, y esta noche algo no está bien. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Luego, Rodrigo se levantó, no lo pensó, o quizás lo pensó en esos 3 segundos de una forma tan comprimida y tan profunda que el pensamiento y la acción ocurrieron casi al mismo tiempo. Se levantó de su silla, rodeó el escritorio y caminó hacia
La puerta con el teléfono todavía en la mano y la voz de Sofía todavía hablando, dándole detalles, describiéndole los síntomas que la vecina le había contado, y él escuchaba mientras caminaba por el pasillo y esperaba el ascensor y presionaba el botón de planta baja con una urgencia que no sabía bien cómo nombrar, pero que sentía como algo antiguo moviéndose dentro de él, algo que había estado quieto mucho tiempo y que de repente ya no podía estarlo más. Las puertas del ascensor se abrieron, Rodrigo entró, y mientras bajaba, mientras los números sobre la puerta cambiaban del 3 al 2 al 1, tuvo un pensamiento que no buscó y que no pudo detener. ¿Cuánto se parecía eso? Bajar en un ascensor hacia algo que no sabes cómo enfrentar, a todos esos años de no responder, una carta, de no marcar un número, de decirse que mañana, que pronto, que cuando tuviera las palabras correctas. El ascensor se detuvo, las puertas se abrieron a la planta baja, y Rodrigo vio, a través del ventanal que daba a la sala de espera de urgencias, una silla de plástico naranja, y en esa silla, un niño con la cabeza inclinada hacia un lado, y junto al niño, un anciano que en ese momento levantó la vista hacia el interior del hospital con una expresión que no necesitaba palabras. Rodrigo echó a correr, no porque supiera con certeza quién era ese niño, sino porque algo en él, algo que llevaba 12 años dormido y 40 días resistiéndose a despertar, ya lo sabía antes de que su mente terminara de formular la pregunta. Corrió por el pasillo, corrió como no corría desde hacía mucho tiempo, y en la sala de espera, en ese mismo instante, Mateo se inclinó hacia un lado y don Aurelio lo sostuvo con los brazos y gritó con una voz que llenó cada rincón del edificio, y el mundo que hasta ese momento había estado moviéndose con la lentitud insoportable de los 23 minutos, de repente se convirtió en una avalancha. Lo que pasó después ocurrió tan rápido que parecía lento. Así pasa siempre con las cosas que más importan. Hay verdades que no llegan con dramatismo ni con grandes revelaciones. Llegan despacio, como el agua que encuentra su camino entre las piedras, silenciosa y constante, hasta que de repente estás mirando un río donde antes había tierra seca y te preguntas cómo no lo viste venir. La verdad de esa noche llegó así. Rodrigo entró a la sala de urgencias en el momento exacto en que el monitor de Mateo emitió esa señal que todos los médicos reconocen y que ninguno quiere escuchar. No era una alarma estridente, era un sonido sostenido, plano, sin variación, que decía con una claridad absoluta que el corazón de ese niño había decidido dejar de hacer lo que se supone que debe hacer. El equipo de urgencias ya estaba en movimiento, pero había una fracción de segundo de confusión. Ese instante breve en que varios profesionales evalúan simultáneamente y ninguno ha tomado todavía el control. Rodrigo atravesó ese instante como quien atraviesa una puerta que estaba esperando abrirse. Arritmia ventricular, dijo con una voz que no tenía pánico, solo certeza. Necesito ver el ritmo ahora. Nadie preguntó quién era. En los hospitales, la autoridad se reconoce antes que el nombre, y había algo en la forma en que Rodrigo se colocó junto a la camilla, en la manera en que sus manos se movieron hacia el niño con una precisión que no se improvisa, que hizo que todos a su alrededor se acomodaran a su ritmo sin que nadie se lo pidiera. Lo que siguió fueron 40 minutos de los que Rodrigo recordaría cada detalle técnico con absoluta claridad y casi ningún detalle emocional, porque así funciona el cerebro de un médico en crisis. Cierra todas las puertas que no son estrictamente necesarias y deja abiertas solamente la que lleva a la solución. Es una habilidad que se entrena durante años. Es también, a veces, una forma de sobrevivir lo que de otra manera sería insoportable, porque mientras sus manos trabajaban, mientras su mente procesaba ritmos y decisiones y protocolos, había una parte de él, pequeña y muy quieta, que miraba la cara de ese niño y veía algo que no podía nombrar todavía en voz alta, pero que reconocía con una intimidad que no tenía explicación médica. La mandíbula firme, los dedos largos,
la forma en que las cejas se juntaban levemente incluso en inconsciencia, como si incluso dormido el niño estuviera pensando en algo. Rodrigo conocía esos rasgos. Los había visto en el espejo toda su vida. Cuando Mateo estabilizó, cuando el monitor volvió a mostrar ese ritmo regular que es la música más hermosa que existe dentro de un hospital, Rodrigo se quedó de pie junto a la camilla un momento más de lo necesario. Solo un momento. Luego se dio vuelta, salió de la sala, caminó hasta el pasillo y se apoyó contra la pared con las manos todavía enguantadas y los ojos fijos en el piso de linóleo blanco. Respiró, una vez, 2 veces, 3. Sofía llegó 20 minutos después. Entró por las puertas de urgencias con el cabello suelto y la ropa de quien salió de casa sin pensar en la ropa, y cuando los ojos le encontraron a Rodrigo en el pasillo se detuvo a 2 metros de él y por un segundo ninguno de los dos dijo nada. Había demasiado entre ellos para que las palabras llegaran fácil. 11 años de silencio no se disuelven en un pasillo de hospital a medianoche, aunque eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. Está estable, dijo Rodrigo. Sofía cerró los ojos, exhaló con todo el cuerpo, de esa manera en que se exhala, cuando se ha contenido la respiración sin darse cuenta durante todo el camino en taxi, durante todas las llamadas sin respuesta, durante todos los minutos de no saber qué tenía, una arritmia ventricular. Rodrigo hizo una pausa, breve. Es una condición que puede tener componente hereditario. Necesitamos hacerle estudios completos. Yo puedo coordinar todo desde mañana si tú me... Rodrigo. Él se detuvo. Gracias, dijo ella simplemente. Y en esa palabra, en la forma en que la dijo, había exactamente lo que era: gratitud genuina mezclada con algo más complejo, con el peso de todo lo que no se había dicho en 11 años y que esa noche ya no cabía en el silencio donde había vivido todo ese tiempo. Rodrigo asintió despacio. ¿Puedo verlo? Sofía lo miró un momento largo, luego se hizo a un lado. Es tu hijo, dijo. Sí, fue la primera vez que alguien lo dijo en voz alta, con esas palabras exactas, en un lugar donde otra persona pudiera escucharlo. Y aunque Rodrigo lo sabía desde que había leído la carta, aunque lo había sabido de una forma más visceral desde el momento en que vio a ese niño en la camilla, escucharlo así, dicho por Sofía con esa voz suya que no adornaba nada, fue diferente, fue real de una manera que antes no lo había sido. Entró a la habitación solo. Mateo dormía con la respiración tranquila y un monitor pegado al pecho que registraba cada latido con una paciencia infinita. Tenía una pequeña abrasión en el codo, probablemente de la caída en el naranjal, y el cabello revuelto sobre la frente. Sobre la mesita junto a la cama, alguien, probablemente don Aurelio, antes de que le pidieran que esperara afuera, había dejado un cuaderno de pasta azul. Rodrigo se acercó despacio. Se sentó en la silla junto a la cama sin hacer ruido. Miró a su hijo dormir por primera vez en su vida y no supo qué hacer con sus manos. Esas manos que sabían exactamente qué hacer en cualquier situación clínica y que en ese momento no encontraban dónde estar. Las puso sobre sus rodillas. Se quedó ahí sentado en silencio. Afuera, en el pasillo, Claudia Ramos terminaba de completar el formulario de estabilización post-crisis. Era un formulario rutinario, de los que había llenado cientos de veces, con sus campos ordenados y sus casillas claras. Llegó a la sección de antecedentes familiares cardíacos y esperó los datos que la doctora residente le estaba dictando desde el expediente que Rodrigo había iniciado. La residente leyó en voz alta: antecedentes paternos, cardiopatía arrítmica, con componente hereditario, familiar directo con historial documentado. Nombre del padre. Hizo una pausa. Doctor Rodrigo Villanueva. Claudia dejó de escribir, levantó la vista del formulario muy despacio, con el movimiento cuidadoso de quien no quiere que nadie note lo que acaba de ocurrir dentro de ella. La residente ya estaba mirando otra cosa, dictando otro dato,
sin saber que esas 3 palabras habían cambiado el peso del aire en ese pasillo. Claudia miró hacia la habitación al fondo del corredor. La puerta entreabierta, la luz tenue adentro. La silueta de un hombre sentado junto a una cama completó el formulario, lo firmó, lo puso sobre la pila de papeles procesados y se quedó de pie junto al mostrador con una quietud que no era paz sino todo lo contrario. Era el tipo de quietud que viene cuando una persona entiende algo de sí misma que no puede desaprender, cuando el relato que uno ha construido sobre sus propias decisiones, ese relato donde uno siempre tiene una razón válida, donde el protocolo es una virtud y no un escudo, se fractura de una forma tan silenciosa y tan definitiva que no hay drama posible, solo claridad, y la claridad, a veces, es el tipo de dolor más difícil de sostener. Ella había hecho esperar a ese niño 23 minutos. Ese niño era el hijo del médico más importante de su hospital, pero eso, comprendió Claudia en ese pasillo, no era lo que la estaba destruyendo por dentro. Lo que la estaba destruyendo era algo más honesto y más difícil. Ese niño podría haber sido cualquier niño. Podría haber sido el hijo de don Aurelio, podría haber sido el hijo de nadie conocido, y ella lo había hecho esperar igual, porque el protocolo era su pared, porque detrás de esa pared había un dolor de 4 años que nunca había terminado de atravesar, porque había confundido la eficiencia con la protección y la protección consigo misma, y un niño había pagado el precio de esa confusión. Lo que Claudia no sabía todavía, lo que nadie sabía excepto Rodrigo y Sofía en la intimidad de su conversación de pasillo, era que había otra capa en esa historia, una capa que cambiaba no solo la responsabilidad de esa noche, sino la arquitectura entera de lo que había ocurrido. Si Rodrigo hubiera respondido la carta de Sofía en 40 días anteriores, Mateo habría tenido cobertura médica privada bajo el nombre de su padre, habría tenido historia clínica, habría tenido los estudios que Sofía había intentado costear sola y que había tenido que posponer por falta de dinero, habría llegado esa noche al hospital con una carpeta, con un nombre, con todos los documentos que el sistema necesitaba, para recibirlo sin demora. Los 23 minutos en la silla de plástico naranja no eran solo responsabilidad de Claudia, eran también el resultado de 40 días de silencio de un hombre que había tenido miedo de enfrentar lo que le pertenecía. Enfrentar, esa verdad estaba ahí, quieta y paciente, esperando el momento en que alguien tuviera el valor de mirarla directamente, y ese momento, aunque todavía no había llegado del todo, ya estaba muy cerca. 3 semanas después de esa noche, el naranjal seguía igual, los árboles no sabían lo que había pasado, el viento entre las ramas no guardaba memoria de la tarde en que un niño de 12 años se había doblado entre ellos sin decir una palabra. La tierra seguía siendo tierra, el cielo seguía siendo cielo, solo las personas cargaban el peso de lo ocurrido, cada una a su manera, cada una en el silencio particular de su propia conciencia. Mateo se estaba recuperando. Eso era lo primero, lo más importante, lo que Sofía se repetía cada mañana cuando abría los ojos antes de que sonara el despertador. En ese momento breve y vulnerable en que la mente todavía no ha terminado de recordar todo lo que tiene que recordar. Mateo está bien, Mateo respira. Mateo esta mañana pidió que le llevaran su cuaderno azul y preguntó si desde la ventana de su habitación se podía ver algún pájaro. Ese detalle, la pregunta del pájaro, fue lo que finalmente hizo llorar a Sofía. No el momento de la crisis, no los pasillos del hospital, no las conversaciones difíciles con Rodrigo, sino eso, su hijo pidiendo buscar pájaros desde una cama de hospital, con un monitor todavía pegado al pecho, siendo completamente el mismo. En medio de todo, así era Mateo, así había sido siempre. Rodrigo volvió a la habitación varias veces durante esas 3 semanas. Al principio con pretextos médicos, revisiones, ajustes al tratamiento, conversaciones con el equipo de cardiología pediátrica que él mismo había convocado, pretextos que eran también reales, porque la condición de Mateo requería seguimiento.
genuino, y Rodrigo era el mejor médico disponible para dárselo. Pero después de la primera semana los pretextos fueron siendo cada vez más delgados, hasta que una tarde llegó simplemente con 2 vasos de jugo de naranja de la cafetería y sin ninguna explicación clínica que justificara su visita. Mateo lo miró entrar, miró los vasos, lo miró a él. «Gracias», dijo, y aceptó el jugo con la naturalidad de alguien que ha decidido, sin anunciarlo, dejar de fingir que no sabe lo que sabe, porque Mateo sabía, había sabido desde antes de que nadie se lo dijera, con esa percepción particular de los niños que han crecido atentos, que han aprendido a leer los silencios de los adultos porque nadie les explicó las palabras. Lo había visto en la forma en que su madre miraba a ese médico en el pasillo, lo había sentido en la manera en que el doctor se sentaba junto a su cama, no como un médico junto a su paciente, sino como alguien que está aprendiendo a ocupar un espacio que siempre le perteneció pero que nunca supo habitar. Rodrigo se sentó en la silla de siempre, la silla que con el paso de los días había dejado de ser la silla del médico y se había convertido, sin que nadie lo declarara oficialmente, en simplemente su silla. Estuvieron un rato en silencio, los dos mirando. Por la ventana, afuera había un árbol con ramas suficientemente interesantes y Mateo había catalogado ya 3 especies desde esa ventana, cosa que le había informado a Rodrigo con la seriedad de un informe científico la tarde anterior. Fue Mateo quien habló. Primero, no lo anunció, no carraspeó ni buscó el momento perfecto, simplemente dijo lo que tenía que decir, con esa honestidad directa que tienen los niños cuando han decidido que ya es suficiente de rodeos. «Usted es mi papá, ¿verdad?» La pregunta cayó en el cuarto con una suavidad que no tenía nada de suave por dentro. Rodrigo no respondió de inmediato. Miró al niño, miró sus manos sobre la cobija, miró esa mandíbula firme que era la suya propia y que durante 12 años había existido en el mundo sin que él lo supiera, o sin que él quisiera saberlo, que era una diferencia importante, y que él ya había dejado de confundir. Asintió, una sola vez, despacio. Mateo miró hacia la ventana. Afuera el árbol seguía siendo el árbol. Un gorrión se posó en una rama. Estuvo 2 segundos, y se fue. Hubo un silencio que duró lo que tenía que durar. Luego Mateo volvió a mirarlo. ¿Por qué tardó tanto? 4 palabras, simples, directas, sin adorno. La pregunta más justa que alguien le había hecho en su vida y también la más difícil, no porque no tuviera respuesta, sino porque todas las respuestas posibles eran versiones distintas de la misma verdad incómoda, que había tenido miedo, y que el miedo lo había hecho cobarde, y que la cobardía había tenido consecuencias reales en la vida de una persona que no tuvo ninguna voz en el asunto. Rodrigo podría haber dicho muchas cosas, podría haber explicado, podría haber construido un relato que lo hiciera parecer más comprensible, más humano, más perdonable. Llevaba toda su vida adulta siendo preciso con las palabras, eligiéndolas con el mismo cuidado con que elegía cada movimiento en una cirugía, pero frente a ese niño de 12 años con jugo de naranja en la mano y una pregunta sin trampa en los ojos, toda esa precisión se disolvió. «No lo sé», dijo, «o sí lo sé, y la razón no es suficientemente buena». Mateo asintió muy despacio, como procesando, como cuando anotaba un pájaro nuevo en su cuaderno y necesitaba un momento para que la información encontrara su lugar. «Mi mamá dice que las personas a veces tardan en ser valientes», dijo finalmente, «que eso no las hace malas personas, solo personas». Rodrigo tuvo que mirar hacia otro lado, no porque no quisiera que Mateo lo viera emocionarse, sino porque en ese momento no era capaz de contenerlo y necesitaba un segundo, solo un segundo, para que algo que llevaba años apretado en algún lugar de su pecho encontrara por dónde salir sin que él se rompiera completamente frente a su hijo. La primera vez que tenían una conversación real, su hijo, esas 2 palabras todavía sonaban nuevas,
todavía sonaban como algo que pertenecía a un idioma que estaba aprendiendo, pero estaba aprendiéndolo. Eso era lo que importaba ahora. En otro lugar del hospital, ese mismo día, Claudia Ramos entregó una carta. No la entregó con ceremonia, ni con discurso, la dejó sobre el escritorio de la jefatura de enfermería en un sobre cerrado con su nombre escrito afuera, y salió del edificio con su bolso y su abrigo y sin mirar atrás, no porque no le doliera mirar, sino porque sabía que si se detenía no iba a poder seguir. La carta era su renuncia. Nadie la había pedido, nadie la había presionado. El hospital había manejado el incidente de Mateo con la discreción institucional que manejan estas cosas los hospitales, con informes internos y reuniones de protocolo y ajustes de procedimiento que en el papel suenan a solución y que en la realidad son formas de seguir adelante sin detenerse demasiado en lo que estuvo mal. Pero Claudia se había detenido sola, en su apartamento, en los días que siguieron a esa noche, y había hecho lo que llevaba 4 años sin hacer. Se había sentado con su propio dolor sin el protocolo como pared entre los dos. Lo había mirado, le había puesto nombre, había entendido, con una claridad que dolía exactamente en la proporción en que era verdadera, que el niño que perdió 4 años atrás en ese mismo hospital la había dejado con un miedo que ella había disfrazado de eficiencia, y que ese disfraz había tenido consecuencias en una noche de martes que ella no podía deshacer, pero que tampoco podía simplemente archivar y continuar. La carta de renuncia hablaba de eso, no de Mateo, no de Rodrigo, no del incidente tal como lo llamaban en los informes. Hablaba de su hijo que nunca había nacido y del amor que ella le tenía y de cómo ese amor no procesado se había convertido en una armadura que en el momento más importante había fallado, en proteger a alguien que necesitaba ser protegido. Era la carta más honesta que había escrito en su vida. Era también la más dolorosa. Salió del hospital a las 2 de la tarde de un miércoles y el sol estaba extrañamente brillante para la época del año y ella pensó, sin querer, en el niño del cuaderno azul, en cómo él hubiera buscado un pájaro en ese cielo despejado y lo hubiera anotado con su letra apretada, y eso le pareció de alguna manera importante aunque no supo exactamente por qué.